SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy el Fondo Monetario comienza su cumbre de primavera. Hoy el Fondo Monetario encara una pregunta. ¿Sirve para algo el Fondo Monetario? Este es el vídeo promocional con el que el Fondo Monetario recibe desde hace unas horas a quienes acuden allí a su cumbre de primavera. En juego, como dice el Fondo Monetario, todos los asuntos que nos afectan a todos, desde la inflación hasta la crisis de cambio, pero de fondo, el FMI se juega su razón de ser. Nunca desde su fundación en 1944, el FMI ha tenido una cuestión tan importante entre manos, y es si sirve para algo. ¿Cuál ha de ser el papel del Fondo Monetario en un mundo en el que el FMI ha dejado de ser el último prestamista para los países en apuros? Es más, empieza a ser superado por China o por Arabia Saudí y el dinero del petróleo. Hay una pregunta crucial para el Fondo Monetario hoy, y es si ha quedado obsoleto el FMI. Porque desde que terminó el COVID, apenas ha prestado 51.000 millones de dólares. 51.000 millones de dólares, porque lo pongan en perspectiva, es una quinta parte de lo que aumenta la deuda española, por ejemplo. Solo España en 2023 endeuda hasta los 256.000 millones. Así que el Fondo Monetario tiene dinero, lo tiene en caja, pero no tiene clientes. Nadie quiere el dinero del fondo, porque suele venir con una estricta, muy estricta condicionalidad, hasta el punto de que el FMI se ha convertido en el prestamista de un solo cliente, de Argentina. Hemos decidido buscar financiamiento preventivo para la Argentina. Hemos iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para tener una línea de crédito 30% del crédito que tiene concedido el FMI, 30%, uno de cada $3, están destinados solo a Argentina. Y en Argentina, con esa condicionalidad tan estricta, ha habido respuestas muy, muy duras contra el Fondo Monetario. Acaban de anunciar que acaba de ser detenido y puesto preso por lavado de dinero el exdirector general del Fondo Monetario, Rodrigo Rato, y ex vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar. Esta era la crítica y la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo teníamos que manejar la economía? Es más, los que aún se atrevían a hablar de corrupción en la política argentina. Con mucha más clase, con mucha más elegancia, lo resolvía Campanella en el guión de El hijo de la novia, diciendo que o por el Frente Popular o por el Fondo Internacional, pero a Argentina siempre había alguien... Miren si no hay fin de ese ciclo y comienzo de este. Metiéndola en apuros. Hoy el Fondo Monetario Internacional se juega su esencia y ha comenzado ya esta cumbre que mañana va a presentar previsiones de crecimiento para el planeta, pero que de fondo tiene una gran cuestión, y es si el organismo sigue sirviendo para algo. Sara Canals, Washington, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué tiene en la agenda de ya y qué tiene en la agenda de fondo el fondo? Las jornadas han arrancado esta mañana con una conversación entre los dos líderes de estas entidades, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Nos preocupa la lentitud con la que crece la economía y el pronóstico de que esto continúe, aseguraba Malpass. Inestabilidad y preocupación, Javier, han sido dos conceptos muy repetidos esta mañana. Kristalina Georgieva, por su parte, ha destacado que a pesar de la resiliencia de los consumidores en Estados Unidos y Europa, y a pesar de la reapertura económica de China tras la pandemia, el crecimiento mundial se mantendrá en torno al 3% durante los próximos 5 años. Esto no nos da esperanza, ha concluido. Y es que ambos han destacado que la muy esperada recuperación económica es difícil de alcanzar, en gran parte por la inflación, que está forzando a los bancos centrales a subir los tipos de interés. Y por otro lado, el foco de atención este año también estará en la crisis estructural del mismo fondo. Y es que el órgano diseñado para ser el gran prestamista mundial se está quedando ahora muy por detrás de las condiciones que ofrecen potencias como China o como Arabia Saudita. Sin ir más lejos, desde que terminó
terminó la pandemia, el FMI solo ha prestado 51.000 millones de dólares, una cifra, por ejemplo, 5 veces menor que el endeudamiento de España en 2023. El FMI surgió en 1944. Ha sido el prestamista de primer y casi último recurso cada vez que un país estaba en apuros. Pero ya no. La historia del Fondo Monetario tiene un largo pasado, pero probablemente no un tan largo futuro. Comenzaba a raíz de la post-crisis del 29. Somehow it didn't last forever. Tras aquella crisis del 29, empezaban a aplicarse políticas de proteccionismo y de cierre comercial entre muchos países. Había una guerra mundial inmediatamente después, pero había también una guerra comercial. Así que en esa guerra, primero física y después económica, se terció una solución pacífica, y la solución se llamó Bretton Woods. En 1944 se reunían 45 países en torno a una mesa en New Hampshire, en Bretton Woods. Representatives of 28 countries, with Lord Halifax signing for the United Kingdom, meet in the conference room of Washington's State Department for the signing of the Bretton Woods Monetary Agreement. Authorized by President Truman to sign for the United States, Truman firmaba en nombre del Tesoro americano y otras 28 naciones más firmaban un acuerdo de buena voluntad que daba lugar al nacimiento del Fondo Monetario Internacional. Is not another chapter in the almost endless chronicle of war and strife. Se presentaba entonces como un acuerdo histórico, no como un capítulo más en unas guerras interminables. No eran solo palabras, sino acciones. Acciones concretas para cimentar la paz y la economía mundial e internacional. On the bedrock of genuine international cooperation. Y aquella fue la incepción, el nacimiento del Fondo Monetario Internacional. Con aquello empezó una institución que ha vivido 3 fases. Su primera, aquella, la de la post-crisis y la de la posguerra. El 1 de marzo de 1947, el FMI, la caja de prestar, empezaba a prestar. Y su primer cliente era Francia, después de que terminara el patrón oro. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far Nixon liquidaba aquello, así que en la primera fase, la de la estabilidad cambiaria, el Fondo Monetario empezó también a ser un prestamista. Primero debía garantizar el patrón oro y después prestar. Su primera fase fue aquella, la cooperación y la reconstrucción financiera. Después llegó una segunda fase, cuando se acababa aquel patrón oro. Y llegaba la crisis del petróleo. Good evening. The Middle East War produced developments all over the world today. La segunda fase del Fondo Monetario fue la de prestar todavía más. Se convirtió en el prestamista a todos los países afectados por la subida del precio del petróleo y llegó a establecer 2 programas de préstamos para pagar la factura petrolera en todo el planeta. Así que hubo una primera fase de cooperación-reconstrucción. Hubo una segunda fase de superación de la crisis del petróleo. Se prestó en la primera, Francia fue el primer cliente, se prestó en la segunda, todo el mundo fue el segundo cliente. Y después llegó la tercera fase, y esa tercera fase fue la fase de los problemas, porque los créditos empezaban a fluir, pero también empezaban las suspensiones de pago. Fue la etapa que entre el 82 y el 2022 fue la fase del amor duro. Will provide support totaling more than 41 billion. Por ejemplo, Michel Candesu
anunciaba así el rescate de la economía brasileña. Ocurrió antes con la crisis de México y se hizo toda una operación para que no cayeran los países. De nuevo, el Fondo Monetario volvía a prestar para evitar la que se llamó crisis del tequila, con una enorme condicionalidad muy estricta. Básicamente, se había prestado ya y se había extendido ya a 172 países aquel plan. Y esa crisis se superó y aquel sistema funcionó hasta el año 2008. Y en el año 2008, cuando el Fondo Monetario seguía prestando con una mano y exigiendo con la otra, llegó la crisis del ladrillo. Following a request by the Greek authorities, I have agreed to send an IMF team to Athens. Y la austeridad y los préstamos fueron tan duros que algunos países acuñaron el término de austericidio. El Fondo Monetario seguía prestando, sí, pero exigía tales ajustes que, en casos como el de Grecia, por ejemplo, se amenazaba con no devolver el dinero. You're saying now you will not pay. There is not the money in Greece. Exactly. So you will be in default. Well, there are other options. The IMF has the option to postpone. Así hablaba el gobierno griego. Habría un default, habría una quiebra, no vamos a devolver el dinero. Y entonces se decía, el FMI tiene otras alternativas, por ejemplo, aplazar esa austeridad. Era el fin de esa tercera fase. El Fondo Monetario había prestado al principio, había prestado para seguir y había prestado hasta el final. Pero ese final y esa austeridad que ha exigido tanto, ahora puede haber terminado matando al FMI. Porque quienes piden ahora dinero prestado lo están pidiendo a China, lo están pidiendo a Arabia Saudí, no lo están pidiendo al FMI. Así que ahora mismo hay una cuestión, y es, con dinero en la caja, pero sin clientes en la barra, ¿sirve de algo el Fondo Monetario? ¿Se cae una de las 3 instituciones globales que han gobernado básicamente los destinos económicos del planeta? El Fondo Monetario, el Banco Mundial y la OMC. El Banco Central Europeo, Christine Lagarde, decía literalmente en este vídeo corporativo que el FMI iba a seguir funcionando si conseguía seguir prestando. I'm often asked the question, what does the IMF really do? I like to say that the IMF brings a wallet, a brain and a heart. Christine Lagarde decía, cuando se me pregunta qué hace realmente el Fondo Monetario, respondo que es una cartera, un cerebro y un corazón. Una cartera para países en crisis. Dándoles capacidad de respirar durante la crisis, y esa era la parte de la cartera. Pero parece haber faltado corazón y, desde luego, en ocasiones parece haber faltado cerebro. Así que ahora mismo la pregunta que planea es si ha habido un fallo orgánico en el FMI, si ese corazón, si ese cerebro no han funcionado bien en los últimos años y ahora mismo el FMI se enfrenta a esta crisis existencial. How to create more jobs or keep prices down. How to reduce inequalities. José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ha dejado de servir para algo el Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo creo que ahora mismo sirve para bastante menos de lo que sirvió en el pasado y, desde luego, me da la sensación de que para sus fines fundacionales está lejos todavía de cumplir los objetivos para lo cual fue creado, ¿no? Por lo tanto, yo no diría que es una entidad completamente inútil hoy en día, pero sí es cierto que ya no cumple el papel que cumplió en el pasado, ¿no? ¿Por exceso de competencia, porque China, Arabia Saudí prestan, o por exceso de rigidez, de austeridad cuando la exigía? Bueno, yo creo que por las dos cosas, ¿no? Ahora mismo, cuando el fondo tuvo más papel, ¿no? Que fue pues en las crisis latinoamericanas de la deuda en los años 80, ¿no? O incluso en la época de la austeridad, aunque ahí el papel fue diferente, fundamentalmente era porque los países no tenían acceso a los mercados, no había otro proveedor de financiación y entonces se tenían que someter a estos programas que se llamaban de ajuste estructural, que en buena medida fueron una catástrofe social. Luego se evaluaron y se descubrió que no habían servido para lo que se esperaba, ¿no? Y yo creo que ahora mismo hay
más mercado de capitales, los países tienen más acceso al mercado, tienen más capacidad de financiación y, claro, ante las condiciones que le puede poner el Fondo Monetario Internacional, pues prefieren ir al mercado de capitales donde están cumpliendo, digamos, las condiciones del mercado con menos rigidez, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una mezcla de las dos, ¿no? Una rigidez en la condicionalidad de las políticas que planteaba y, en segundo lugar, con que la profundidad y el acceso al mercado de capitales de muchísimos países hace que el recurso del Fondo Monetario Internacional haya dejado de ser, digamos, de primera línea, sino que es de última instancia y prácticamente ningún país acude ya al fondo. Tiene la paradoja esto de que la austeridad con la que el Fondo Monetario parecía estrangular a las economías a las que prestaba puede ser la que acabe estrangulando al propio Fondo Monetario. ¿Qué papel, qué rol queda ahora para el FMI? Bueno, yo creo que el Fondo Monetario cada vez está jugando más un papel de prescriptor de políticas. Casi todo lo que está haciendo ahora mismo casi podría considerarse una gran consultora pública, ¿no? Está haciendo evaluación del sistema financiero, está midiendo riesgos en los sistemas financieros, ahora quieren empezar a trabajar sobre riesgos climáticos. En última instancia está actuando también con las visitas de lo que se llama el capítulo 4, ¿no? Cuando vienen los expertos y evalúan cómo se está desarrollando una economía. Está funcionando básicamente como un gran think tank, ¿no? de política económica, digamos que prescribe políticas económicas, pero que en realidad su función principal, que era la de digamos, prestar dinero en crisis de balanza de pagos, pues cada vez la cumple menos, ¿no? Y realmente lo que está haciendo es actuar realmente como una gran consultora, un gran think tank, digamos, a nivel de toda la economía internacional. El FMI es la cartera, el sistema de préstamos global, y parece tener un problema ahora, de presente y quizás de futuro. Pero el FMI ha sido también el motor de la globalización y en ese segundo frente también parece estar fracasando, porque los países parecen estar apostando por una desglobalización, por una relocalización y por una guerra comercial entre ellos, justo lo contrario del espíritu que nacía en Bretton Woods. Así que Estados Unidos, por ejemplo, ha aprobado medidas para traer y pagar a las compañías que acudan a Estados Unidos. Biden lo anunciaba. Semiconductors. These chips were invented in America. Let's get that straight. They were invented in America. Diciendo que iba a pagar 52.000 millones a las compañías de semiconductores que se establecieran en Estados Unidos. We're down only producing 10%. Y 400.000 millones más a quien de energías verdes se fuera para allá. Estados Unidos empieza a pagar por establecerse en Estados Unidos. Y la respuesta de Europa ha sido hacer exactamente lo mismo, pagar por establecerse en Europa. Allí, en Estados Unidos, se aprobó el CHIPS Act. Aquí se ha aprobado el PERTE-CHIP. We have no time to lose. And this is why I can announce here today that we will propose our European CHIPS Act in early February. 12.250 millones de euros para atraer a fabricantes de semiconductores. Hay una guerra comercial ya entre Estados Unidos, la Unión Europea y no solo ellos. India también va a pagar 25.000 millones de dólares por incentivos a la relocalización. Hasta el punto de que 67 países están introduciendo políticas restrictivas, 152 políticas restrictivas, que en estos momentos todos los países empiezan a renegar de la globalización. Hay un riesgo en política económica internacional y es la desglobalización, la relocalización. Estamos viendo a Estados Unidos con la CHIPS Act, a la Unión Europea con el PERTE-CHIP, hemos visto a India, hemos visto a 67 países introduciendo 152 políticas restrictivas, dice Naciones Unidas. Estamos en un camino en el que el Fondo Monetario puede quedar obsoleto, en el que la globalización puede quedar obsoleta. Bueno, yo creo que estamos en un camino clarísimo de desglobalización. Estamos dando pasos hacia atrás, sobre todo en la parte del comercio de bienes, porque al final se impone la autonomía estratégica, ¿no? Hemos visto que llevar cadenas de suministro muy largas, ¿no?, a países sobre los cuales no tenemos ninguna capacidad de influencia, pues nos llevó a la crisis de suministros durante el COVID y ahora nos está llevando a esta situación de, dependencia estratégica de bienes y servicios de países en los que no tenemos ninguna influencia, ¿no? Por lo tanto, sí hay un proceso de desglobalización. En principio está siendo una desglobalización comercial
veremos si no termina siendo también una desglobalización financiera, ¿no? De hecho, lo que estamos viendo con la crisis bancaria de las últimas semanas es que al final, digamos, los cortafuegos, los mecanismos de control que tienen los países en marcha pueden hacer que el propio fondo deje de tener sentido en términos de impulsor de una globalización que ya no se produce, ¿no? Podemos discutir si otra globalización o no, pero la globalización ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza. ¿Podemos estar rompiendo uno de los motores que hasta ahora habían servido para, igualar el planeta? Sí, ese es uno de los riesgos, ¿no? Frente a todo lo que se planteó, ¿no? Digamos, otro mundo es posible, otra globalización es posible. Lo cierto está en que la globalización comercial ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza, particularmente en el sudeste asiático y en China, donde se concentraba gran parte de esta población. No ha tenido los mismos efectos en África, donde la pobreza sigue creciendo y las tasas de pobreza global están estancadas. Pero claro, un repliegue del comercio internacional, un repliegue de este tipo de esta globalización puede hacer que muchas de estas empresas que generaron empleos y que sacaron a gente de la pobreza, pues vuelvan a sus países de origen, y por lo tanto esto puede ser un problema para estos países. De hecho, lo que nos estamos encontrando es que las medidas proteccionistas que está poniendo en marcha Estados Unidos probablemente terminen afectando y sean una amenaza para la industria y el empleo en Europa, ya no digo en el sudeste asiático, sino en la propia Europa, ¿no? Por lo tanto, donde hay medidas proteccionistas y donde se para y se obstaculiza el comercio internacional, pues efectivamente puede ocurrir esto. Otra cosa es que las reglas del comercio tengan que ser más justas o más equilibradas, ¿no? Pero no es una buena noticia. José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis. Un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias y buenas noches. Ningún organismo cae de la noche a la mañana, pero el Fondo Monetario se enfrenta ahora a dos crisis. A corto plazo, la de dejar de prestar, siendo su esencia ahora mismo la del prestamista de último recurso, y a largo plazo, la de dejar de impulsar la globalización, siendo el motor de esa globalización. Así que su responsable, Kristalina Georgieva, preguntada por eso, una organización que, fundada después de la Segunda Guerra Mundial y que ha sobrevivido a globalización y demás, ¿sufre ahora con la desglobalización? ¿Es preocupante? Es problemático, dice ella, porque un mundo fragmentado es menos seguro. Solo en comercio, la estimación es que se perderían 1,5 billones con B de dólares cada año. That would take away $1.5 trillion from the world year after year. El FMI ahora se juega su futuro. Hoy comienza su cumbre de primavera. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.